15 hospitales distintos que fueron designados como centros COVID eh, por parte del gobierno. Todos pertenecen al sistema de salud en México, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Eh, y lo que yo pude ver es que la ocupación nunca rebasó el 85% en los hospitales, por lo menos hasta ahora. No hay una saturación hospitalaria. El equipo está y funciona y la situación está hasta cierto punto bajo control. Pero hay un punto aquí que es muy importante. La gente que se está agravando cuando se contagia o que está perdiendo la vida cuando se contagia, en la mayoría de los casos tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene obesidad, algún problema con el sobrepeso, cualquier problema relacionado con el síndrome metabólico, tiene problemas de insuficiencia renal, tabaquismo, etcétera, etcétera, que eso condiciona muchísimo la salud. Entonces, la razón por la que en México hay un nivel elevado de muertes tiene más que ver por unas condiciones de salud preexistentes, porque en México el 75% de la población tiene sobrepeso o tiene obesidad. Vivimos en un país que tiene malos hábitos alimenticios, ya sea por necesidad o por falta de cultura alimenticia, eh, y pues en gran medida son conductas aprendidas, ¿no? Yo recuerdo que bueno, la alimentación actual no se parece en nada de lo que yo recuerdo hace 30 años, cuando yo tenía 10, Bien. ¿no? O sea, entonces eso ha condicionado mucho que el problema de salud en México haya sido hasta cierto punto grave. Sin embargo, el sistema de salud que fue desmantelado, como te dije antes, durante 30 años, a marchas forzadas durante este año que ha sucedido esta cosa tan terrible del COVID, el gobierno ha tratado de equipar a los hospitales a marchas forzadas y pues a veces se ha logrado a tiempo, a veces no, pero en la mayoría de los casos los hospitales lo tienen todo bastante controlado. Y con respecto a la prensa, que están todo el tiempo dando números de contagios, números Sí. de muertes, ¿es tan real como ellos dicen? Mira, hay un tema aquí que es muy importante, que es que eh, los, los porcentajes de los que se hablan, los enfermos de los que se hablan, son solamente una muestra. No se puede tener un control de todos los enfermos del país. En primer lugar, porque no toda la gente enferma acude a los centros de salud. En segundo lugar, porque eh, es imposible tener un estudio si los hospitales no pasan sus cifras reales, Mm. porque al final de cuentas, para que el sistema de salud en México, y supongo que en Argentina pasa igual, tenga la información completa, los hospitales tienen que pasar esos reportes. Entonces, la mayoría de las veces los números de los que se hablan son números representativos, se sacan estadísticas y cálculos, y en algunos sistemas se puede hablar de una representación de 8-1, y en algunos sistemas se habla de una representación de 20-1. Entonces, en el peor de los casos, debe de haber 20 veces más enfermos de los que se reportan oficialmente, pero cuando se hace el reporte oficial se aclara que esto es una cifra representativa porque es imposible saber todos los casos. Lo que sí no se puede disfrazar es el número de muertos, o no se puede, o se tiene una cifra real, es del número de muertos, porque pues se murieron y ya. O sea, eso no es que la gente se sospecha que se murió, pues no, se murió, ¿no? Entonces, al final, la cifra de muertos sí es muy cercana a la que se publica, a la que se dice, pero lo que no se publica en medios es por qué se murió esa gente. No es lo mismo que se muera una persona que ya tenía diabetes e hipertensión a que se muera una persona sana. Porque cuando muere una persona sana, se lo puedes achacar al sistema de salud o al médico. Pero cuando se muere una persona que ya estaba enferma, se lo puedes achacar a la persona porque no se responsabilizó de su salud con previedad. Vos decís que muchas muertes actuales las hacen pasar por coronavirus cuando en realidad era por otra patología. Mira, no podría yo asegurar eso, porque lo que yo vi al interior de los hospitales es que hay un control muy estricto de los diagnósticos y de los tratamientos. No dudaría que haya algún diagnóstico equivocado, no dudaría
que algunos hospitales tengan intereses políticos o empresariales que les hagan falsear la información. Nunca estamos exentos de eso, en realidad no meteré las manos al fuego por nadie, pero lo que yo he alcanzado a ver es que el personal médico en la mayoría de los casos en México es un personal muy ético, muy cuidadoso de su trabajo, muy respetuoso de lo que estudió y de los pacientes y sabe que tiene, lo que tiene en sus manos es muy importante y son las vidas de los demás. Hablando con colegas y con amigos mexicanos y también argentinos que están viviendo en la Ciudad de México, en un punto estaban preocupados por decisiones de autoridades que se habían tomado muy light el tema, no habían hecho cuarentena, no exigían por ahí el uso del tapabocas y demás. ¿Vos cómo ves tus autoridades de tu país con respecto a la pandemia? Creo que hay creo que hay hay no hay una homogeneidad en cuanto a la manera en la que lo están manejando. Es decir, las autoridades de salud creo que saben muy bien lo que hacen y lo están haciendo muy bien, pero todas las autoridades que están alrededor de ellos, que no tienen nada que ver con la salud, no están siendo precisamente congruentes con eso. Ahora, independientemente de eso, es verdad que todos somos responsables de nuestra salud. Ni el presidente es responsable de nuestra salud, ni los secretarios son responsables de nuestra salud. Es los procedimientos de salud que uno tiene que llevar a cabo son tan sencillos que hay que tener de veras coeficiente negativo para no hacerlos. Es decir, todo el mundo sabe que tiene que usar el tapabocas, todo el mundo sabe que se tiene que lavar las manos, que no tiene que llevarse las manos a la cara, que tiene que usar el cubrebocas o el barbijo, como le dicen ustedes, en los lugares cerrados, que, es decir, son tan claras las medidas de sanidad y de higiene que uno tiene que llevar a cabo, que es increíble que la gente no se haga responsable de eso. Es decir, el único que se puede cuidar es uno mismo. El primero que tiene que estar interesado en cuidar su salud es uno mismo. El presidente no va a ir a ponerte el barbijo. El presidente no va a ir a lavarte las manos. No va a ir a decirte qué hacer o qué no hacer porque las campañas están hechas y son muy claras. La sana distancia, el cubrebocas o barbijo, la mascarilla si la quieres usar, lavado de manos constante, la desinfección de los utensilios o de las áreas comunes. Me parece que la gente que cae enferma por el descuido, pues, ¿cómo le va a echar la culpa a la autoridad? Al final de cuentas, si le vamos a dejar nuestra salud al presidente, estamos jodidos, ¿no? O sea, Sí. Y con respecto a la llegada de la vacuna, la posible vacuna que están hablando, que se están haciendo testeos, pruebas y demás, ujú. ¿considerás que es la cura? ¿Cuál es la cura para vos de todo esto? No, este virus llegó para quedarse. No es que esto sea una moda y vaya a durar un año y ya no va a venir más. En el momento en el que nosotros logremos entender de qué manera tratar esta enfermedad y de qué manera prevenirla, pues actuaremos como hemos actuado a lo largo de la historia de los demás virus que vinieron para quedarse, como la influenza estacional, como la influenza H1N1, como la gripe porcina, como el VIH, como el VPH, como todos estos virus que llegaron para quedarse y con los cuales ahora como humanidad nos toca convivir y de los cuales como humanidad nos tenemos que cuidar y, y como humanidad tenemos que hacer conciencia de eso. Y llegó para quedarse y tendremos que aprender conductas nuevas o tenemos que reforzar unas que ya sabemos que eran necesarias desde antes de la llegada del virus, como la higiene personal, que me parece el colmo que de repente hay gente que no entiende que se tiene que lavar las manos. O sea, ¿en qué mundo han vivido antes del coronavirus, coño? O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? Pero sí, claro, por supuesto que va a ser importante la vacuna cuando ésta llegue. Claro que va a ser importante que haya un tratamiento específico cuando éste llegue. También creo que es un bicho demasiado nuevo y que nos va a dar sorpresas y que tenemos mucho que aprender en el camino todavía. Hoy yo quiero que se vaya, no sé, no quiero más, quiero teletransportarme al 2025. Te voy a dar un dato que te va a tranquilizar. Dale. En el mundo, anualmente,
Y son cifras de todos los organismos de salud, no me lo estoy sacando yo de las pelotas, no, son cifras verdaderas. Al año, por influenza estacional, mueren en el planeta entre 650 y 700 mil personas. El coronavirus al final de esta pandemia tan gruesa probablemente llegue al millón. No es una cifra tan diferente de la que sufrimos por la influenza estacional. Es decir, hay una necesaria, me parece a mí, información de los medios, hay una necesaria campaña de medios, pero que al mismo tiempo está dejando como resultado que la gente entre en pánico de manera, es así, innecesaria. Y me parece que es innecesario porque prevenirlo no es tan difícil y realmente quienes corren peligro son los que tienen condiciones médicas preexistentes, pero eso es lo que pasa con la mayoría de este tipo de virus, ¿no? Eh, no se va a ir, eso es un hecho, eso es algo que no es tranquilizador, pero también creo que hay que entender que no es lo más grave que nos ha pasado ni por equivocación, y aquí seguimos, y aquí seguimos. Muere mucha más gente de diabetes, de accidentes de tránsito, de accidentes en el hogar, de cáncer, de diferentes tipos de cáncer. Muere mucha más gente de otras enfermedades que de esta. Entonces, también creo que hay que tomar las cosas en su justa medida, sin restarle importancia. Creo que tenemos que ser muy, muy ecuánimes y muy preocuparnos por informarnos bien y no por ver información dudosa y creerla, o no por creerle a los memes o a estos videos sensacionalistas o estos artículos sensacionalistas que de repente salen en la televisión o en YouTube o en redes sociales diferentes. Tenemos la obligación como individuos de informarnos de una manera responsable para tener realmente una, una real perspectiva de las cosas. ¿Y qué nos vino a enseñar este virus? Porque Mario nos pegó a nivel mundial. Es increíble que esto no pasó en un solo sector. Fue No, a todos y a todos los rubros. pero ¿Qué lo nos vino a mismo, enseñar? pero lo mismo pasa con la influenza estacional, también le pega a todo mundo y la gente que muere, te digo, son 700,000 personas al año en todos los países. Este, no, no nada más, sino todos los virus nos tienen que enseñar nuestro verdadero lugar en la naturaleza. Somos más frágiles de lo que creemos, somos menos importantes de lo que creemos para el equilibrio natural. Eh, Tenemos que entender que esta soberbia que nos da el pensar que somos seres inteligentes, racionales, con constructos sociales y con capacidad de evolucionar, en realidad no somos tan importantes como creemos y somos mucho más vulnerables y mucho más frágiles de lo que creemos. Eso a nivel humano, pero también nos ha enseñado a que tenemos que ser mucho más solidarios, considerados, eh, empáticos, interesados por el bienestar propio y ajeno. Tenemos que querernos a nosotros mismos y querer a los demás y entender que eso es la base para salir adelante de cualquier problema, por grande que éste sea. Y también tenemos que entender que si nosotros no abandonamos esta conducta que tenemos de ir nada más por nuestros propios intereses, nos va a llevar el carajo sí o sí. Con esto o con cualquier otra cosa, ¿eh? Con un asteroide o con lo que sea. Chin chin, brindo por más abrazos, más amor, brindo porque esto pase de la mejor manera, ¿no? Como decís vos, Sí, vino para quedarse, pero y que yo, lo y yo, podamos le, vivir. yo le agregaría a tu brindis que llegue, ojalá llegue a partir de esto una verdadera evolución de conciencia. Que eso es lo más difícil de conseguir. Eh, siempre es una suma de evoluciones particulares para llegar a una evolución global. No se puede hacer de manera global de golpe, pero creo que es importante que ese 20 nos caiga porque si no estamos condenados a la extinción. Así que ojalá, yo brindo por todo eso que tú dices, porque las navidades sean otra vez esas, no se vean tan afectadas y tengamos esas navidades lindas, unidas y llenas de amor con la gente que queremos.